más. Sorry por el ruido, si es que hay ruido. Ajá, como decía. Con esta pregunta preguntamos cuántos años tiene una persona y la forma en la que contestamos o nos pueden contestar es I am. Bueno, veamos la fórmula, ¿ok? La fórmula de esta pregunta sería pronombre, o bueno, noun, vamos a poner noun porque ya sabemos que pronombres sustituyen a los nouns. Entonces, noun plus be plus la edad, age, o el número, luego seguido de years old. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de un bebé, podemos decir, no sé, Carlos is 1 year old, ¿no? Carlos tiene 1 año. Aquí si se fijan, year, pues como solo es 1 año, pues no le ponemos la S porque no necesitamos el plural. Pero bueno. Pero las demás, si no, a partir de 2 años ya decimos years old. Entonces sería aquí, por ejemplo, si así como lo hicimos en la actividad de la familia de Jill, pues sería she's 45 years old, bla, bla, bla. Okay. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Okay. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. A ver, voy a borrar esto. Okay. Entonces, bueno, lo que sigue son grammar focus. Ok. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Let me see. Entonces, vamos a ver las WH question. Vamos a poner aquí. Vamos a poner un zoom más grande. WH questions. Ok, entonces. Ok, entonces, la fórmula para las WH question tenemos que es WH word plus per be plus pronoun, bueno, nouns plus complement plus question mark. Ok, entonces, ¿cuáles son las WH words? Tenemos que es what, where, how, ¿cuáles me falta? What, where, how, no se me olvidan. Where, who, también tenemos why, and finally, a ver, ¿cómo se nos pasa? What, where, how. Bueno, vamos a ver estos. Ahí. Entonces, tenemos que what es qué, where es dónde, how es cómo, a ver, ¿cómo preguntar? ¿Cómo? 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 Ok, el acento va en la primera O, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde? Ok. Perdón si me equivoco en los acentos en español. Bueno, who, quién, y why, por qué. Pero bueno, no creo que vayamos a ver en esta unidad todavía why. Pero bueno, ahí se los agrego. Entonces, what, where, how, who, why. Son algunas de las WH words, ¿ok? Entonces, a ver, tenemos, por ejemplo, let me see. Voy a robarme parte del ejemplo del Grammar Focus. Entonces dice, tenemos la pregunta que ya hemos visto muchas veces, ¿no? O bueno, que vimos desde el principio. What's your name? ¿Ok? Entonces, esta pregunta, vamos a quitarle la contracción para que veamos mejor. Entonces, tenemos que las WH question tienen la siguiente estructura. Tenemos la WH word, what, seguido del verbo be, is, y aquí tenemos el complemento, o bueno, más bien el noun, your name.
tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta pregunta, pues contestamos, ¿no? My name is Aldo. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos? Ah, cierto. Where are you from? Entonces, tenemos que para contestar de dónde somos, where are you from, decimos I am from Chilpancingo, por ejemplo, ¿no? Chilpancingo, Croa. Ok, luego tenemos una clásica, ¿no? Para cuando saludamos, how are you o how are you today. También podemos agregarle eso, ¿no? ¿Cómo estás o cómo estás hoy? Y contestamos I am good, I am nice. Y bueno, tenemos muchas otras formas de hacerlo, pero pues siguiendo la estructura también que vimos de las oraciones positivas, pues decimos, ¿no? Que es el pronoun, verbo, be y el verbo, digo más bien el adjetivo en este caso, I am good, estoy bien. También puede ser I am fine, vamos a poner aquí, fine. Y bueno, también podemos decir I am sad o I am terrible, siento mal. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adjetivos. Entonces, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Por ejemplo, para preguntar quién es alguien, podemos decir, o quién es ese, decimos, who's that? ¿Quién es ese? Y ya podríamos decir, she is Penélope Cruz. Ok, luego tenemos, por ejemplo, una pregunta que vimos apenas en la conversación, what's he like? O más bien hay que pasarlo, bueno, también puede ser tanto a personas, what's he like, como a lugares, ¿no? What's Acapulco like? ¿Cómo es Acapulco? ¿Cómo es él? Y ya, para responder estas preguntas, pues podemos decir, por ejemplo, la primera, what's he like? He is nice and smart. I'm very smart, creo que decía la conversación. Very smart. Y por ejemplo, si nos preguntaran, what's Acapulco like? O nuestra ciudad de origen, o sea, what's CDMX like? Bueno, CDMX like, diríamos, it's, porque estamos hablando de una cosa, o sea, un lugar, entonces sería it's, no sé, warm, caluroso, bueno, más bien hot, it's hot, big and clean, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos contestando con la estructura positiva. ¿Recuerdan? Que era noun plus be plus complement. Entonces estamos viendo oraciones muy sencillas. Entonces, bueno, estas preguntas se responden con esas oraciones. My name is Aldo. I am from Chilpancingo. I am good. She's Penelope Cruz. He's nice. It's hot. Bla, bla, bla. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Ok. Entonces, por ejemplo, también tenemos el plural de esta pregunta. A ver, solo hasta acá. Ok, por ejemplo, tenemos who are they? ¿Quiénes son ellos? Y entonces podríamos decir, siguiendo la estructura de las oraciones positivas, sería they are, podríamos decir, my classmates. Ok, entonces, bueno. Okay. Entonces, como les decía, tenemos las WH words, que son what, where, how, who, why. Seguro nos falta otro, pero igual no es el alcance de esta unidad. Pero bueno, aquí ya les puse algunas y algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, what is your name? Bla, bla, bla. A ver, vamos a crear otras preguntas diferentes. Por ejemplo, es que serían muy parecidas, a ver. No sé, por ejemplo, what's, por ejemplo, Penélope's last name.
Y aquí seguiríamos la estructura. Her last name. Utilizamos el adjetivo posesivo porque hablamos de una mujer. Penélope's last name sería her last name is Cruz. Por ejemplo. A ver. Podríamos decir where, así como en la actividad que hicimos, where is Javier Hernández from. ¿De dónde es Javier Hernández? Entonces sería he is from México. No sé de dónde. ¿No es de Guadalajara? No recuerdo. Pero bueno, podríamos agregar esa información también. ¿Qué más? Ah, sí, por ejemplo, la pregunta que acabamos de ver, how old are you? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Cómo estás? Y bueno, ya podemos decir, como respondimos allá, 23 years old. Y podemos decir, I'm fine. Y bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, bueno, si se fijan es muy sencillo, solo agregamos la WH y con la estructura que ya hemos visto de la pregunta, pues eso es lo único que cambia, ¿no? Agregamos la WH word y seguido de la estructura de pregunta que ya habíamos visto. Be plus noun plus complement, bla, bla, bla. Entonces, bueno, recordemos que siempre se intercambia el lugar entre el verbo be y el noun. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Y ok, entonces... Y bueno, aquí el libro nos muestra algunos ejemplos más. Dice, what's your name? A ver. It's 21. For Rio. Bueno. Vamos a escuchar el siguiente audio, ¿ok? Vamos a escuchar estas WH questions with P. Muy bien. Ok, entonces ahí les va el audio. Exercise 8, Grammar Focus. WH questions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Whose equals who is. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Ok. Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Bueno, aquí nada más nos recuerda que podemos contraer who is con whose. Y bueno, se pronuncia whose. Ok, entonces, bueno, dice complete the conversation with WH questions, then practice with a partner. Ok, bueno, ahorita practicamos. Entonces, van a hacer la siguiente actividad. Por ejemplo, dice, look, who's that? ¿Quién es ese? Oh, he's a new student. ¿Ok? Van a poner la pregunta que corresponda según la respuesta, ¿ok? Entonces, si aquí dice, I think his name is Mink, ¿qué pregunta sería aquí? ¿Ok? Aquí dice, creo que su nombre es Mink. Entonces van a poner la pregunta que corresponde a esa respuesta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta con respecto a la actividad? No. Ok.
Entonces, bueno, igual me pueden preguntar y me mandan captura. Listo.